Los cuentos de Canterbury, escritos hacia 1388 a 1400, conforman una obra literaria medieval del poeta Geoffrey Chaucer que consta de 24 cuentos relacionados con varios géneros literarios y que abordan temas que van desde el destino hasta la voluntad de Dios, pasando por el amor, el matrimonio, el orgullo y la muerte. Tras la introducción inicial, conocida como prólogo general, cada cuento es narrado por uno de los 32 personajes que peregrinan al santuario de Thomas Becket en Canterbury desde la posada del Tabardo en Southwark, donde partieron. En el prólogo general, los personajes acuerdan contar 2 historias de ida a Canterbury y 2 de vuelta a la posada del Tabardo, sumando un total de 120 cuentos, según el plan original de Chaucer. Algunos estudiosos argumentan que Chaucer pudo haber considerado la obra terminada, basándose en el tono y el tema del último cuento y en la retractación anexa al manuscrito. Los cuentos de Canterbury se volvieron populares siglos antes de su publicación en 1476. Existen más copias de este manuscrito que de cualquier otra obra medieval completa, excepto el poema penitencial de Prick of Conscience, también del siglo XIV, que se copió frecuentemente debido a su uso por la Iglesia. Se consideran la obra maestra de Chaucer y están entre las más importantes de la literatura medieval por su poder poético y valor de entretenimiento, así como por la detallada descripción de las diferentes clases sociales del siglo XIV, la vestimenta, los pasatiempos y el lenguaje que se utilizaba. Aunque algunos sugieren que Chaucer se inspiró en una peregrinación real que realizó en 1387, esto parece improbable dada su ocupación a tiempo completo en la corte real en ese momento. Los cuentos de Canterbury están narrados por un personaje que los estudiosos identifican como Chaucer el Peregrino, un personaje literario basado en el autor pero presentado como mucho más ingenuo, despistado y confiado de lo que podría haber sido el Chaucer real. Esta figura de narrador también aparece en las primeras obras de Chaucer, como el libro de la duquesa, La casa de la fama, hacia 1378 a 1380, y el Parlamento de las aves, hacia 1380 a 1382. Chaucer en su papel de peregrino toma a los demás personajes al pie de la letra y parece admirarlos, incluso cuando son especímenes notoriamente pobres de humanidad. La comprensión que el lector tiene sobre el tipo de personas que este peregrino encuentra se debe a la habilidad de Chaucer el poeta, quien revela a los personajes mediante su discurso, el tipo de historias que eligen contar, su interacción con otros personajes y lo que dicen de sí mismos. Además, se resaltan sus hábitos, intereses, vicios y virtudes a través de esta narrativa, creando una imagen completa y vívida de cada uno. El poema se inicia con una detallada descripción de la primavera y la naturaleza que resurge después del invierno. Esta renovación inspira a la gente a emprender una peregrinación al santuario de Thomas Becket, también conocido como Santo Tomás Becket, en Canterbury, una de las peregrinaciones más populares de la Gran Bretaña medieval. Chaucer, representado como el peregrino, se encuentra en la posada Tabard de Southwark, a punto de partir solo en esta peregrinación, cuando otros llegan para pasar la noche. Durante la cena común, entabla conversación con ellos y es invitado a unirse a su viaje. El anfitrión, Harry Bailey, sugiere que pasen el tiempo en el camino con un concurso de relatos. Cada peregrino contará 2 historias en el camino a Canterbury y 2 en el regreso. Aquel que cuente la mejor historia ganará una comida gratis. A la mañana siguiente, todos parten, y el caballero es seleccionado para hablar primero. Los demás peregrinos son designados por Harry Bailey, también conocido como el anfitrión, o se postulan para ser los siguientes en hablar e interrumpen al seleccionado. Chaucer, en su papel de poeta, asigna a Chaucer, el peregrino, 2 de los peores cuentos y se burla de sí mismo en el prólogo del cuento del hombre de la ley, haciendo que el personaje se queje de que todos los cuentos que se le ocurren ya han sido contados, aunque sea de manera deficiente, por Chaucer. Entre los cuentos más destacados se encuentran el del molinero, el del sacerdote de la monja y el de la comadre de Bath, aunque muchos de los demás poseen una calidad igualmente notable. El cuento del molinero es una fabliaux, una forma de literatura francesa que suele ser obscena, satírica y misógina, representando a las esposas, en particular, y a las mujeres en general, como lujuriosas, infieles y astutas. La fabliaux francesa es uno de los géneros a los que la escritora Cristina de Pizan se opuso en su obra, y es probable que hubiera extendido esta crítica al cuento del molinero si lo hubiera conocido.
A pesar de ser uno de los relatos más escabrosos de la colección, figura entre los más antologados debido a la brillantez de su trama y a su ejecución impecable. El molinero relata su historia como respuesta al cuento del caballero sobre el romance, el amor, la caballería y los caminos de la fortuna. El cuento del molinero tiene como protagonistas al ingenuo Juan el carpintero, su joven esposa Alison, el erudito Nicolás, que les alquila una habitación, y el secretario parroquial Absalón. Nicolás y Alison están frustrados por no tener oportunidad de consumar su romance, ya que Juan siempre está cerca. Nicolás convence a Juan de que se avecina un segundo diluvio universal y la única forma de prepararse es suspender 3 tinas de madera con cuerdas del techo, donde cada uno dormirá cada noche. Así, cuando llegue el diluvio, flotarán hasta ponerse a salvo. Juan instala las tinas y, al acostarse, Nicolás y Alison bajan y se acuestan juntos. Mientras tanto, Absalón suspira por Alison y logra que ella le dé un beso. Cuando Absalón se acerca a la ventana del dormitorio, Alison asoma el trasero y él lo besa. Nicolás y Alison se burlan de Absalón, quien busca venganza con un atizador caliente. Vuelve y pide otro beso. Esta vez, Nicolás asoma el trasero por la ventana, se tira un gas en la cara de Absalón y este le clava el atizador. Nicolás grita pidiendo agua, lo que despierta a Juan. Pensando que el diluvio está sobre él, corta las cuerdas y cae al suelo, destrozando su bañera y rompiéndose el brazo. Los vecinos, tras escuchar la historia, descartan a Juan por estar loco. El cuento del sacerdote de la monja es una fábula sobre los peligros del orgullo y la adulación, ambientada en un corral. El orgulloso gallo Chaunticoler sueña que su vida corre peligro por el zorro Dawn Russell. Al contarle el sueño a su esposa Pertelote, ella lo desestima y le pide que siga con sus asuntos. Chaunticoler sale un día y Dawn Russell, halagándolo, lo engaña. Cuando Chaunticoler cierra los ojos para cantar, el zorro lo arrebata entre sus fauces y corre hacia el bosque. El corral lo persigue y, cuando el zorro abre la boca para hablar, Chaunticoler escapa volando a una rama de un árbol. La comadre de Bath es el personaje más conocido de los cuentos de Canterbury, y su prólogo es más famoso y citado que su relato. Ha viajado por todo el mundo, ha tenido 5 maridos y afirma que Dios le ha dado a cada uno algo en lo que es mejor, siendo para ella el sexo su mayor virtud. Describiendo a cada uno de sus esposos y sus experiencias de viaje, la comadre ignora o desestima las quejas de algunos peregrinos que quieren que continúe con su relato, enfatizando que fue la dueña de cada uno de sus matrimonios. Luego, su relato retoma el tema al contar la historia de un caballero de la corte del rey Arturo que viola a una doncella y es condenado a muerte. La reina Ginebra interviene y le dice al caballero que será perdonado si, dentro de un año, regresa y le cuenta a ella y a sus damas qué es lo que más desean las mujeres. El caballero acepta estas condiciones y se va, pasando el siguiente año preguntando a las mujeres qué es lo que más desean. Sin embargo, todas las respuestas son subjetivas: dinero, honor, vestidos bonitos, libertad. De regreso a la corte, se encuentra con una anciana que le dice que conoce la respuesta a su búsqueda y que se la dirá si le promete concederle un favor, a lo que él acepta. De vuelta a la corte, el caballero revela a la reina y a sus damas la respuesta: lo que más desean las mujeres es dominar a sus maridos. Ginebra y su corte aceptan, y el caballero es liberado. La anciana entonces pide su favor, ella y el caballero deben casarse al instante. La ceremonia se lleva a cabo, y la pareja se dirige a su nuevo hogar. Esa noche, la mujer le pregunta al caballero qué prefiere: que ella siga siendo vieja y fea pero le sea fiel, o que se vuelva joven y hermosa pero le haga dudar siempre de su lealtad. El caballero responde que cualquiera de las dos opciones le parece bien. Satisfecha de haber dominado a su marido, la dama se convierte en la joven y bella novia, pero promete también ser fiel. A medida que los peregrinos se turnan para contar historias, discuten y se interrumpen, algunos están tan borrachos que no pueden hablar o se caen del caballo, hasta que el párroco cuenta el último cuento justo cuando el sol se está poniendo. Su discurso no es un cuento, sino una disertación sobre los 7 pecados capitales y el valor de un corazón penitente. Señala que los seres humanos de todo el mundo son peregrinos, viajando entre el nacimiento y la muerte, y que se encaminan hacia la otra vida. Mientras habla, el sol se pone y el grupo se acerca a un pueblo para pasar la noche.
La obra concluye con la retractación, en la que Chaucer se arrepiente de todas sus obras importantes, incluidos los cuentos de Canterbury, y espera el perdón de Dios. El cuento final y la retractación han llevado a algunos estudiosos a concluir que los cuentos de Canterbury son una obra terminada. No hay consenso sobre el significado de la retractación ni sobre si estaba previsto incluirla en el manuscrito original de los cuentos de Canterbury. No existen versiones manuscritas de la obra escritas por la mano de Chaucer. Todas las existentes son copias y copias de copias, con errores que alteran quién cuenta cada cuento, cambian el orden de los cuentos o incluso omiten algunos por completo. La copia más completa, el manuscrito de Ellesmere, siglo XV, es la más utilizada en las ediciones modernas de la obra y contiene la retractación, lo que lleva a muchos estudiosos a creer que formaba parte del manuscrito original. Sin embargo, aquellos que sostienen que la obra quedó inacabada tras la muerte de Chaucer citan el plan delineado en el prólogo general y la ausencia de cuentos para personajes como el hombre de la tierra como prueba de que Chaucer nunca completó la obra. Independientemente de su estado de terminación, los cuentos de Canterbury han entretenido y fascinado al público desde su creación. Más que cualquiera de las otras obras de Chaucer, los cuentos validaron el uso del inglés medio en la escritura vernácula, al dar vida a los personajes y sus historias. La ficción popular de la Edad Media se escribía en verso francés antes de que Chaucer elevara la poesía en inglés medio a la misma altura de popularidad. Los personajes de Chaucer llegaron a ser tan reales para los lectores como sus familiares, amigos y vecinos, y la obra se copió una y otra vez mucho antes de su publicación alrededor de 1476. Aunque sus obras anteriores le granjearon fama y respeto entre poetas y miembros de la corte, los cuentos de Canterbury harían inmortal a Chaucer como autor de una de las más grandes obras en inglés y le otorgarían el honorable epíteto de padre de la literatura inglesa. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta que nos veremos en un siguiente video.